Bueno, y el gobierno confirmó que en el 2024 va a presentar un proyecto para condonar las deudas del crédito con aval del Estado, el CAE, una de las principales promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. Guillermo San Martín nos va a contar más sobre esto. Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, fue en medio de la discusión de presupuesto que ya adelantó el ministro Mario Marcel la intención de ir vislumbrando la posibilidad de un proyecto que permita concretar este anuncio de campaña del presidente Gabriel Boric de eliminar el crédito con aval del Estado, y en esa lógica es que se estaba señalando de que esto podría presentarse ya a partir del primer semestre del próximo año, del 2024, también imputándose algún tipo de costo a lo que va a ser la discusión futura del presupuesto ya del 2025, considerando que el actual no contempla recursos para avanzar en esa línea. Y durante la presente jornada fue la propia ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien reforzó esta idea que esbozaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel, confirmando, tal como ustedes lo señalaban entonces, que ya se está preparando un proyecto de ley para cumplir con esta promesa. Escuchemos precisamente lo que dijo la vocera de Gobierno a este respecto. El compromiso de avanzar en la condonación y en alguna solución respecto a quienes tienen deudas del crédito con aval del Estado es algo que lo tenemos en agenda y que esto debería ocurrir ya en el primer semestre del próximo año, del 2024. Algunos detalles lo ha entregado el subsecretario, pero no podemos adelantar mucho más porque esto es un proyecto que ha estado diseñándose, pero va a requerir también la discusión del Congreso Nacional. O sea, para poder avanzar en la solución a los deudores y deudoras del crédito con aval del Estado, se requiere un proyecto de ley, se requiere un trámite legislativo, se requiere mucha discusión y se requiere también pensar no solamente en las y los deudores, sino que cómo se produce el tránsito del modelo de financiamiento, ¿no? Porque eliminarlo implica ver cómo se va reemplazando este método paulatinamente. Bueno, y ahí está la clave de dónde sale el financiamiento para poder eliminar este crédito con aval del Estado, puesto que hay recursos involucrados que tiene que disponer el Ejecutivo y que en este caso, en lo que fue la discusión de presupuesto para el 2024, no están contemplados. Desde la oposición han planteado que no es el momento para avanzar en una iniciativa de estas características, más aún considerando los conflictos que existen en la educación con los servicios locales de educación, por ejemplo, que han sido materia de debate respecto a los recursos que se requieren para mejorar establecimientos educacionales y ir reforzando las decisiones a nivel local, no tan solo centralizado en lo que es el ministerio. Y en esa lógica es que se ha planteado una crítica, por ejemplo, del exministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Raúl Figueroa, quien plantea que no es el momento y que tampoco están los recursos como para avanzar en una medida de esas características. Escuchemos esas palabras. Mientras la recuperación de aprendizaje sigue siendo urgente y la crisis de Atacama deja en evidencia la necesidad de resolver los problemas de la educación pública, el gobierno distorsiona las prioridades y desvía los esfuerzos a la eliminación del CAE y la condonación de deudas. Son 10.000 millones de dólares que, de existir, debiesen destinarse a las verdaderas urgencias y no a satisfacer las demandas de grupos de interés. Bueno, de esta mirada también se ha planteado desde la oposición en el Congreso Nacional que lo que ha señalado el subsecretario de Educación de que existiría un interés por parte de parlamentarios de la oposición en avanzar en esta línea, ellos lo desmienten, puesto de que anticipan que lo que sí se había manifestado es interés en solucionar lo que estaba ocurriendo con los servicios locales de educación y también buscar fórmulas de financiamiento para la educación superior, pero en ningún caso desde ya entregar su voto a favor a la eliminación del crédito con aval del Estado, mientras que desde el oficialismo señalan que es necesario de sí o sí cambiar el sistema, que el modelo también significa un alto costo para el Estado y por eso es que las visiones disímiles ya se están planteando incluso sin que este proyecto aún esté presentado. Escuchemos a continuación palabras de parlamentarios tanto de la oposición como del oficialismo respecto a esta idea de eliminar el crédito con aval del Estado. El subsecretario de Educación señala ahora que el acuerdo al cual se llegó con el Congreso abriría la puerta para la condonación en circunstancias que el acuerdo habla de otras cosas, habla de organizar instrumentos y habla también de velar por el financiamiento de la educación superior, pero en ninguna parte habla de condonar. Tanto así que Hacienda le está haciendo ver que esa interpretación no es correcta porque el texto en ninguna parte habla de condonar. Entonces, creo que primero el gobierno tiene que ponerse de acuerdo al interior qué es lo que va a hacer,
cómo lo va a hacer y luego hacer una propuesta formal para que nosotros podamos evaluarla. Una irresponsabilidad total el anuncio que ha hecho el gobierno, considerando que en estos 2 años de trabajo desde el Ejecutivo con el Congreso, específicamente con la Comisión de Educación, no se ha presentado ninguna iniciativa desde el punto de vista legislativo para abordar la condonación de la deuda del CAE. El trabajo que hemos desarrollado tiene que ver con otras prioridades, con la agenda que el gobierno ha puesto sobre la mesa y que dice relación principalmente con poder resolver los problemas más graves y urgentes que tenemos en educación, como es el funcionamiento de los servicios locales de educación pública. El Estado gasta miles de millones por concepto del CAE, por ejemplo. Es una política completamente ineficiente, muy costosa y que lo único que genera es que ganen los bancos, que pierdan las instituciones educativas y que la gente sufra con estos abusos. Entonces creo que es una política viable porque lo más responsable fiscalmente es terminar con el despilfarro de recursos del Estado que significan las deudas educativas como el CAE. Una política de estas características necesita gradualidad, necesita implementarse paulatinamente en el tiempo y eso es lo que ha hecho el gobierno con esto y con otros proyectos de leyes adicionales. Naturalmente, lo que a nosotros nos parece muy relevante es que durante esta administración y asumiendo un compromiso que se tomó durante el periodo de campaña, se cumpla con entregarle a los estudiantes que sufren por endeudamiento de la educación superior una respuesta o un instrumento de solución a la grave problemática que les aqueja durante tantos años. Bueno, si es el momento no para avanzar en una iniciativa de estas características, eso lo está resolviendo también el Ejecutivo, puesto que tal como lo señalaba la vocera de gobierno Camila Vallejo, esto está recién en etapa de diseño, sin lugar a dudas que el interés es poder presentarlo el primer semestre del próximo año y también en eso incorporaría la necesidad de buscar fórmulas de financiamiento, porque desde ya ha señalado el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, que la idea es mantener los recursos ya asignados a lo que se ha estipulado para el próximo año. Sin embargo, para el 2025 habría que crear una capita especial que permitiese abordar una medida de estas características que significa un importante aporte del Estado. Patricia. Claro, muchos han hablado de este tema desde hace hartos años. Vamos a ver si que finalmente se concreta con este anuncio. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Buenas tardes. Que tenga buenas